Ya, entonces, estamos estudiando la vida de nuestro maestro, la vida de Yeshua y las enseñanzas que nos dejó mientras anduvo aquí en la tierra. Grandes enseñanzas nos dejó nuestro maestro y esas son las que estamos meditando los días jueves. Hoy retomamos después de la semana pasada, el martes pasado, estuvimos estudiando sobre Hanukkah y Navidad. Ahora ya seguimos entonces con las bienaventuranzas. Libro de Mateo, estamos estudiando capítulo 5. Bueno, y antes de entrar de lleno a la bienaventuranza que nos compete en el día de hoy, importante volver a recordar y mencionar que Yeshua vino a hacer, a cumplir dos roles fundamentales aquí en la tierra. El primero es dar su vida por nosotros, pagar el precio por que nosotros teníamos que pagar, lo pagó Él con su sangre, nos dio libertad, perdonó nuestros pecados, nuestro bendito Mesías, Yeshua. Pero además de hacer esa labor que es fundamental, necesaria, también Él vino a dejarnos grandes enseñanzas. Y las enseñanzas que nos dejó Él son enseñanzas profundas. Son tan profundas que en alguna ocasión ni los propios discípulos de Él lo entendían. Podemos ver más adelante en el libro de Juan, nos dice la escritura que Yeshua tuvo un encuentro con un gran rabino de la época llamado Nicodemo, y este rabino no pudo entender al Mesías en una ocasión, cuando el Mesías le dijo que él tenía que nacer de nuevo. Este rabino le dijo, ¿cómo tendré que volver al vientre de mi madre? Y aquí el Mesías le dijo, ¿cómo no me entiendes tú que eres un gran rabino, un gran maestro? ¿No entiendes lo que te quiero decir? Tiene que nacer de agua y de espíritu, le dijo, no volver al vientre de tu madre. Entonces nuestro maestro trajo mucha enseñanza y en mucha de la enseñanza que él dio no se entendían con facilidad, porque era muy profundo su enseñanza. Mashiach, en su enseñanza, él no debatía respecto a halajá, a costumbre, a cómo se va a llevar a cabo el mandamiento. Él lo que atacaba directamente era el corazón del hombre. Yeshua lo que vino a enseñarnos es cómo nosotros cambiar desde nuestro corazón, cómo poder inclinar nuestro corazón al lado bueno. Recordemos que él mismo nos enseñó que todo lo malo proviene del corazón, que nuestro corazón está inclinado al mal, de ahí viene todo lo malo. Entonces él vino a enseñarnos cómo inclinar nuestro corazón hacia el bien. Todas estas enseñanzas que él nos dejó, estas bienaventuranzas, giran en torno a eso, a trabajar y a moldear nuestro corazón, nuestro carácter, a refinar nuestro carácter. Entonces, eso es lo que vino el maestro a enseñarnos, es por eso que tenemos estas bienaventuranzas, pero si nosotros vemos un poquito del contexto en el que vivía nuestro maestro, un poquito el contexto de cuando el Mashiach apareció en la historia en el primer siglo, analizar un poquitito el contexto. Los contemporáneos del Mashiach en el primer siglo esperaban a un Mesías. Ellos esperaban que apareciera el Redentor, el Mesías, tal como se espera hoy en día por nuestros hermanos Yehudim. Ellos esperan a un Mashiach y ahí esperaban un Mashiach. Y cuando apareció Yeshua, se generó mucha expectación, ya que él, cuando predicaba, cuando salía, lo acompañaba milagros, habían prodigios, habían sanidades, y aparte que las grandes enseñanzas que daba, generó en mucha gente que se cuestionara y dijeran, realmente parece que él es el Mesías. Empezaron a cuestionar, empezaron a darse cuenta que tenía cualidades
del Mesías. Entonces empezaron ellos a seguirlo, mucha gente lo siguió, pero llegó un momento que muchos no la aceptaron. ¿Por qué no la aceptaron? Y de hecho, ¿por qué hoy en día tampoco la aceptan? Para eso hay que entender un poquito el contexto en el que vivían ellos. El contexto en el que vivían en aquellos tiempos en Jerusalén, en Israel en general, ellos estaban siendo, ellos eran esclavos de Roma. Roma tenía el control de todo Israel, de Jerusalén, de Galilea. Roma estaba liderando en aquellos años. Entonces ellos, ¿qué figura esperaban de un Mesías? Esperaban que el Mesías que se levantara los liberara. ¿De quién? De la mano de los romanos. Entonces ellos esperaban un Mesías guerrillero, un hombre que se levantara con autoridad, que iniciara revueltas y que atacara y que venciera al pueblo romano. Ese es el Mesías que esperaban en el contexto ahí en el primer siglo. ¿Y por qué ellos esperaban ese Mesías? Porque también los profetas nos hablan de un Mesías que va a venir y va a destruir a los adversarios, va a destruir a todos los que atacan a nuestro pueblo. Entonces ellos también sabían que había una profecía que habla de un Mesías que iba a ser un rey, que iba a venir a gobernar, que iba a venir a liberar al pueblo de manos de los emperadores de aquel tiempo. Entonces, vemos que el Yeshua, nuestro Mesías, no cumplió con esa expectativa de liberarlos de una forma física, haciéndole la guerra al imperio romano. Yeshua vino, pero la misión de él fue otra. ¿Cuál fue la misión de él? La que acabamos de decir, venir, dejarnos enseñanza, dar su vida. O sea que su primera venida es como un siervo sufriente. Esa es la primera venida de nuestro Mashiach. Y la segunda venida es la que ya esperamos, igual que nuestro hermano Yehudim, que venga en gloria y en majestad, que venga y derrote a todos los adversarios y que tome el trono de David, como está escrito en las profecías, en el libro de Crónicas. Entonces, vemos como la figura que había del Mesías en el primer siglo, un Mesías guerrillero. Y es por eso igual que podemos entender ese momento cuando dice la escritura que había una tradición, cuando caía Pesaj, había una tradición en el Imperio Romano donde el emperador dejaba en libertad a un preso. Entonces vemos ahí que Pilato puso a Barrabás, ¿cierto? Y puso a Yeshua y dijo, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Yeshua? Y ahí dice la escritura que los sacerdotes, los ancianos, persuadieron al pueblo, incentivaron al pueblo a que votaran por Barrabás y que Barrabás sea liberado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se está liberando a Barrabás y no a Yeshua? Siendo que Yeshua hacía milagros, sanidades, nunca hizo nada malo. En cambio, si analizamos la historia de Barrabás, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 15 versículo 7 nos habla de que Barrabás estaba preso por un motín y que habían cometido homicidio. Así nos dice el libro de Marcos. El Evangelio de Lucas 23:19 nos dice que Barrabás generó un desorden público y cometió homicidio. Y por último, ya en el libro de los Hechos, Pedro habla de Barrabás como un homicida. Entonces la pregunta es, ¿cómo la gente vota a favor de Barrabás para que sea liberado un homicida en vez de Yeshua? Y es por lo mismo que hablamos anteriormente, que como ellos esperaban un guerrillero, alguien que sea revolucionario y que atacara al pueblo romano, eso no lo veían en Yeshua, porque Yeshua no andaba atacando al imperio romano.
Yeshua no iba, no generaba revueltas, no hablaba mal del Imperio Romano, incluso en una ocasión dijo, dar a César lo que es de César. Dijo, los impuestos, paguen el impuesto, hagan lo que ellos les digan. Porque esa primera venida de Yeshua no era salvar al pueblo de la mano de los romanos. En cambio, Barrabás cuenta la historia, libro anexo, que Barrabás era un celote, era un revolucionario que iniciaba revuelta en contra del Imperio Romano. Podría entenderse como un mapuche hoy en día, que no quiere nada con el gobierno, ¿cierto? Y inicia revuelta y cosas así contra el Estado. Entonces ahí vemos qué esperaban ellos y por qué ellos no creyeron que Yeshua era el Mashiach. Fue por eso, porque no cumplió con eso, de liberar al pueblo, de atacar al Imperio Romano y hacerlos libres. Y hasta el día de hoy, dentro del judaísmo, muchos dicen que Yeshua no es el Mashiach por eso, porque no los liberó, porque no estableció la paz en el mundo. Sin embargo, hay muchos judíos que hablan de Yeshua y dicen que fue un gran rabino, dicen, fue un gran rabino, fue un gran maestro, que dio enseñanzas fenomenales, dicen ellos, pero no lo consideran como que él fuera el Mesías. Entonces es importante hablar estos detallitos, es importante que estemos ahí contextualmente bien, sabiendo lo que estaba pasando ahí cuando Yeshua estaba hablando estas palabras. Entonces dijimos, esperaban un Mashiach guerrillero que los liberara de la mano del opresor, que en este caso era Roma. Y también podemos ver a través de la historia un gran rabino llamado Akiva. Este rabino llamado Akiva en un momento proclamó a un personaje como el Mesías. ¿A quién fue? Fue un general del ejército llamado Bar Kokhba. Este rabino, uno de los mayores rabinos dentro del judaísmo, Akiva, dijo que Bar Kokhba era el Mesías. ¿Por qué dijo eso? Porque Bar Kokhba era fuerte, porque Bar Kokhba le hacía la guerra al Imperio Romano. Pero muchos rabinos dicen que se equivocó el rabino Akiva. Se equivocó porque a pesar de que Bar Kokhba ayudó a liberar en su momento Galilea, Jerusalén, al final fue para peor este general, ya que dice la historia que él era un hombre orgulloso, era un hombre arrogante. Entonces los sabios igual dicen ahí que no, que ahí erró Rabino Akiva con proclamar a un general como Mesías. Entonces, mi hermano, es importante, como les digo, analizar esta cita. ¿Por qué? Porque se espera ese Mesías, pero el Mesías que nosotros conocemos, en el que creemos, dio esta enseñanza que estamos estudiando. Él vino y dijo, por ejemplo, las dos primeras que ya estudiamos, él dijo, ya en el capítulo 5 versículo 2 versículo 3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dijo, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todo lo contrario a la figura que ellos esperaban, hace que los motivara a hacerle la guerra al imperio. Él enseña todo lo contrario. Por eso nosotros tenemos que reconocer y saber diferenciar y entender que Yeshua vino a trabajar en el corazón del hombre en su primera venida. Además de dar su vida por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra rebelión, nos vino a enseñar cómo se camina realmente en Torá. Eso es lo que nos vino a enseñar nuestro maestro, cómo guardar la Torá desde el corazón, no exteriormente, desde el corazón que salga el guardar Torá.
Entramos ahora a la bienaventuranza. Quería hacer esa breve introducción. La bienaventuranza que nos compete estudiar en el día de hoy, ya en el capítulo 5 de Mateo, versículo 5, dice la Escritura: Dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí Yeshua nos está diciendo dichosos los que son agresivos, los que les gusta pelear, los que quieren hacerle la guerra al imperio. No, dichosos los mansos. ¿Qué significa ser manso? La mansedumbre es una virtud que engendra la paciencia para poder enfrentar situaciones difíciles de la vida sin perder el control. Esta cualidad nos, nos lleva a personas sosegadas y tranquilas, y es la capacidad de tener soporte y dominio propio frente a situaciones adversas. Eso es mansedumbre. La persona que tiene mansedumbre, la persona que es mansa, tiene el control cuando se presentan adversidades, momentos difíciles en la vida. Esa persona controla la situación. La persona que es mansa tiene dominio propio, no es impulsiva. La persona que es mansa no es impulsiva. Tenemos que entender algo, hermano. Entendamos algo. Y tenemos que reconocer todo aquí. El hecho de que nosotros estudiemos Torah, seamos hijos del Eterno, eso conlleva que en algún momento de nuestras vidas seamos objeto de crítica, seamos objeto de que se burlen de nosotros, de que se ríen, de que murmuren en contra de nosotros. Estamos expuestos nosotros a seguir este camino de Torah. Ya el ser cristiano evangélico, antes era lo mismo en el cristianismo evangélico, pero ya con el tiempo es tan famoso el cristianismo evangélico que ahora como está la Torah, ahora los que siguen Torah son objeto de crítica. Entonces estamos todos expuestos. Si usted sube alguna imagen en sus redes sociales o habla con alguien de lo que hace, más de alguno se va a reír o lo va a criticar. Estamos ahí estamos en la mira y se nos titula como los judaizantes, ¿cierto? Judaizantes se nos llama. Entonces, en la vida vienen esos momentos. Quise dar ese ejemplo, pero hay más momentos donde pueden hablar mal de nosotros o nos quieran hacer daño, pero es ahí donde se tiene que ver reflejado lo que aprendemos en esos momentos, momentos de dificultades, como hablamos en la parashá, en este Shabbat. Las dificultades van a venir, son parte de la vida, nos ayudan a crecer, a desarrollarnos. Los patriarcas tuvieron aflicciones en sus vidas, todos los personajes bíblicos en realidad, nuestro mismo maestro Yeshua. Entonces, parte de la vida. El tema es que nosotros tenemos que saber enfrentar esa situación. ¿Cómo tiene el Hijo de Dios que enfrentar las críticas, las burlas, lo que digan? La tiene que enfrentar con mansedumbre, siendo manso. Por eso es necesario que nosotros estudiemos este concepto y lo tengamos en nuestra vida. Es fundamental que el Hijo de Dios tenga mansedumbre en su vida. Es primordial. Esto nos hace tener un carácter fuerte. Un concepto igual que está mal entendido, se malentiende. Por ejemplo, si nosotros vemos el carácter fuerte desde la perspectiva del mundo, ¿qué es tener carácter fuerte?
Carácter fuerte, no sé si alguien quiere responder. ¿Qué es tener carácter fuerte en el mundo, por ejemplo? Ser altivo, alterado, prepotente. Claro, carácter fuerte, entonces alguien altivo, alguien prepotente, alguien que no se deja pasar a llevar, ¿cierto? En el mundo. Esa persona es vista como una persona que tiene carácter fuerte, ¿no? No se le puede decir nada porque reacciona. Oh, tiene carácter fuerte esa persona. Pero bíblicamente hablando, hermanos, es todo lo contrario, es todo lo opuesto. Carácter fuerte, bíblicamente hablando, es la persona que domina los impulsos. Esa persona tiene carácter fuerte. Entonces el manso es una persona que tiene un carácter fuerte. Y en el mundo es todo al revés. La persona que es mansa, que es tranquila, que es sosegada, es vista como una persona débil en el mundo. No, él es débil porque es muy manso. No es débil. Pero bíblicamente es al revés. La persona que tiene mansedumbre es fuerte. Mire, el Pirkei Avot, en la Mishnah 1, Pirkei Avot es un libro de la literatura rabínica donde habla de la ética. No habla de mandamientos, de alajá, de costumbres, solamente habla de la ética, de cómo nosotros podemos tener ética en nuestra vida, buenos valores. Entonces, el Pirkei Avot, este libro, dice esto. Ben Soma dice, ¿quién es fuerte? El que posee fuerza física no es el verdadero héroe según el judaísmo. Fuerte es aquel que posee riqueza espiritual y que puede vencer sus malas inclinaciones. Ese es el fuerte según el Pirkei Avot, porque está escrito, mejor es el manso, el paciente, que aquel que se apura en su venganza. Es mejor ser manso, dice aquí el Pirkei Avot. Luego dice, aquel que sabe contener su ira es mucho más importante que el conquistador de ciudades. Los sabios dicen, hay tres clases de reyes. Primero, el que gobierna sobre un reino. Segundo, el que gobierna sobre su familia. Y tercero, el que gobierna sobre sí mismo. El que gobierna sobre su reino emite juicios para el bueno y para el malo. El que gobierna su familia también constantemente está evaluando ahí, sobre todo los que tienen hijos, quién se porta mejor, está ahí tratando de que todos hagan bien las cosas. Y el que gobierna sobre sí mismo, ¿cómo gobierna? Debe oprimir su instinto. Tres clases de reyes. La verdadera fuerza se manifiesta cuando uno puede superar, controlar y canalizar sus instintos en vez de ser dominados por ellos. Esa es una persona fuerte entonces. Esa es una persona mansa. El manso tiene carácter fuerte, esa persona que puede dominar su impulso, que puede controlar sus emociones, que puede canalizar bien la ira, el enojo, incluso la alegría, porque igual se puede pecar estando muy alegre. Entonces eso es la mansedumbre. Aquí Yeshua nos dice, dichosos los mansos, dichosos los que aguantan, los que si hablan mal de ellos, canalizan el enojo que puede sentir la persona. Siéntete feliz, vas a tener tu paga, dice el Mesías. Vale la paga. Aquí el texto nos decía, van a heredar la tierra.
no va a heredar la tierra el que es violento, el que es agresivo, el que no controla sus impulsos, ese que llega y dispara para todos lados. No va a heredar la tierra, así nos dice el texto. Vamos a ver una persona que tuvo mansedumbre en la escritura. Vayámonos al libro de Bemidbar, que es el libro de Números, Números capítulo 12. Aquí la escritura nos habla de un hombre manso. Números capítulo 12, dice la escritura: María y Aarón murmuran contra Moshe, contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Eterno? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Eterno. Y aquel varón, Moshe, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí ya nos está diciendo, describiendo sobre un varón que tenía mansedumbre, que era manso. Y ahora vamos a ver cómo se comporta un manso. Dice, versículo 4: luego dijo el Eterno a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Eterno descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en bendición. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Eterno. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? El, y ahí lo decimos. Entonces la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moshe clamó al Eterno diciendo: te ruego, oh Eterno, que la sanes ahora. Respondiendo el Eterno a Moshe: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea hallada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió con Miriam con ellos. Vemos aquí, la escritura describe a Moshe como el hombre más manso que había en la tierra en ese momento. Dice que en esa ocasión Miriam habló mal de Moshe y fue castigada. El Eterno castigó a Miriam, que el Eterno defendía a Moshe. El Eterno dijo: yo con Moshe hablo cara a cara. Van a venir profetas, pero yo con ellos no voy a hablar cara a cara como con Moshe. Defendió a Moshe. Castigó a Miriam por murmurar. Entonces dice la escritura que ella tuvo lepra. Taraat, que es en el hebreo, tuvo lepra. Y Moshe, ¿cómo actuó? Aquí se ve cómo actúa el manso. ¿Qué pudo haber hecho cualquier persona? Señor, está bien. Cualquier persona podría haber dicho: está bien, Señor, gracias porque la castigaste, porque habló mal de mí. Está bien, Señor. Cualquier persona podría haber hecho eso. Cualquiera de nosotros a lo mejor hubiera dicho eso en la rabia, sabiendo que estaban hablando mal de mí. Señor, está bien, castígalo. Pero ¿cómo actuó Moshe? Todo lo contrario.
intercediendo por Miriam. En hebreo Miriam, su nombre aquí es María. Él intercedió por Miriam. Hizo todo lo contrario. Entonces esa es la actitud de una persona que es mansa. Así actúa la persona que tiene mansedumbre. Esa persona es misericordiosa, esa persona ama cuando hay mansedumbre en su vida. Eso es tener carácter fuerte, hermanos. Tengamos presente eso. No es carácter fuerte aquella persona que no, a mí nadie me dice nada, porque yo al tiro respondo. Esa persona que dice, yo no tengo pelo en la lengua, yo digo cómo es la cosa, yo no miento, esa persona no tiene carácter fuerte. Está bien que no mienta, pero la escritura nos recomienda que sí tenemos que tener pelo en la lengua. La escritura nos recomienda que refrenemos nuestra lengua, aunque tengamos una verdad. No nos recomienda andar diciéndole las verdades a todos, andar peleando con la gente. No, la escritura no nos recomienda eso. La escritura nos dice que si nosotros, bueno, vamos a leer después otro texto, dejemos esa parte. Entonces, vemos aquí la actitud de un hombre manso, es que perdona, que intercede por aquella persona que le hace daño. No es vengativa la persona que tiene mansedumbre. Ahora ya entendimos el concepto mansedumbre, carácter fuerte. Entendemos también que obviamente el Hijo de Dios tiene que tener esta cualidad, la tiene que tener, todos nosotros tenemos que tener esto en nuestra vida. Ahora, también tenemos que entender que esta cualidad, la mansedumbre, es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23 nos habla de los frutos del Espíritu. Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23 nos dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Tampoco se obtiene siendo una especie de terapia personal. No, la mansedumbre se obtiene a través del Ruaj. Y aquí no tenemos que confundir una persona mansa con aquella persona que ya la están hiriendo, están hablando mal y solamente se queda callada. Porque incluso esa persona puede ser vergonzosa, puede tener falta de autoestima, pero no necesariamente esa persona es mansa. La persona que es mansa, esa persona que controla, analiza bien la ira en los momentos difíciles, pero que también no gestiona malos deseos en contra de la gente. Y así era Moshe. Moshe controlaba, pero también no le deseaba el mal a la gente. Aquí vemos el ejemplo con Miriam. Él intercedió por ella. Entonces, para lograr tener mansedumbre, tenemos que buscar cosas espirituales, porque es un fruto del espíritu. No es un fruto de un psicólogo, no es un fruto de terapia motivacional. La mansedumbre es fruto del espíritu del Eterno. Ahora, ¿cómo yo puedo tener frutos espirituales? Buscando las cosas espirituales. El libro de Romanos nos dice que la Torá es espiritual. Rabí Shaul dijo, yo soy carnal, dijo, pero la Torá es espiritual. Entonces, ¿qué nos recomienda ahí Shaul? Estudien Torá para que dejen de lado lo carnal que somos. ¿Cómo yo puedo dejar de ser carnal en mi vida? De, ¿Cuáles son las obras de la carne, por ejemplo? La persona que anda en la carne, sus obras, ¿cuáles son? Ira, contienda,
pleitos, disensiones. Esas son las obras de la carne. La persona que anda en la carne, esas cosas se manifiestan en su vida. Pero la persona que anda en las cosas del Espíritu, que estudia Torah, que canta alabanza, porque también eso es una forma de estar lleno del Espíritu, según el libro de Efesios. La persona que busca las cosas espirituales, los frutos van a ser mansedumbre, amor, paciencia. Entonces, podemos entender que la mansedumbre se tiene que trabajar en nuestra vida. Nosotros tenemos que trabajar para poder llegar a ser personas mansas. No es de la noche a la mañana, hay un trabajo de por medio. También hablábamos algo referente en el Shabbat pasado, cuando decíamos que vienen aflicciones en nuestra vida, vienen momentos difíciles, hay que tener bitajón, ¿se acuerdan? Hay que confiar en el Eterno, pero también hay que esforzarse. Todo mandamiento requiere un esfuerzo. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, para lograr ser personas mansas. No es de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo podemos tener ese fruto del Espíritu enfocándonos en las cosas que son espirituales? Que es la Torá y los cánticos. Así está escrito en la palabra de Dios. Es importante que tengamos esta cualidad, y esta cualidad no solamente nos ayuda a nosotros mismos a estar tranquilos, sino que también al ser manso podemos ayudar a otros. Mire, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Eterno. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si yo tengo mansedumbre, voy a poder hacer ayuda para mi hermano también, porque voy a poder restaurar a mi hermano, porque tengo mansedumbre, porque soy espiritual. Así dice Gálatas 6. Los que son espirituales restauren a su hermano con espíritu de mansedumbre. Pero si yo no soy espiritual, si yo no busco las cosas del espíritu, si yo no leo la palabra, si yo no escucho alabanza, nunca voy a poder restaurar a mi hermano. Yo no tengo mansedumbre en mi vida. ¿Cómo voy a poder ganarme a mi hermano? ¿Cómo voy a poder hablarle a mi hermano y decirle que está en el mal camino? ¿Cómo si no soy manso? Voy a ir a lo mejor y lo voy a retar, me voy a enojar capaz y lo voy a hundir más. Entonces, la mansedumbre no tan solo nos ayuda a nosotros, sino que también al tener mansedumbre podemos ayudar a nuestro hermano, a restaurarlo. Hay otro consejo que nos da la Escritura, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3:5 al 10 al 14. Dice, vamos a leerlo: haced morir, pues, lo terrenal en ustedes. ¿Cuáles son? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La vida terrenal, el estar en la carne, nos trae todas esas malas cosas, esas malas prácticas: fornicación, impureza, malos deseos. Y dice la Escritura que aquellos que andan en esos caminos, la ira del Eterno va a caer sobre ellos. Son hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. En otro tiempo anduvimos nosotros en esas obras. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus sellos. Y lo que está diciendo Pablo en esta carta, antes vivíamos en fornicaciones, en malos deseos, en avaricia. Ya hay que dejar eso, lo dejamos, gracias al Eterno. Pero también Pablo dice, no solamente dejen eso, sino que también dejen la ira, dejen el enojo, porque Pablo sabe que estas cosas no son fáciles de dejarlas, como las otras cosas podemos nosotros acercarnos al Eterno, nos hacemos debilidad, dejamos esa práctica, pero siendo hijos del Eterno podemos seguir con enojo, con ira. Entonces aquí Pablo dice, dejen también las palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 10 dice, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Yeshua, el Mashiach, es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando uno a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces aquí es lo que nos está enseñando Shaul, Ran Shaul, que la persona que tiene mansedumbre, perdona, ama, y también esta persona es libre de la ira de Dios. La persona que es mansa es liberada de la ira. En el momento cuando el Eterno castigue, desate su ira, el manso no va a estar ahí. Esto también lo podemos confirmar en el libro de Sofonías. Vayámonos Sofonías, capítulo 2. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Dice, buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardado en el día del enojo del Eterno. Detrás de estas cosas tenemos que andar nosotros, detrás de la humildad, detrás de la justicia, detrás de la mansedumbre. Si nosotros andamos detrás de esas cosas, seremos librados en el momento de la ira del Eterno. Otro texto, libro de Jacob, mal llamado Santiago, el libro de Jacob, capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La persona que es mansa es así, es tardo para airarse, controla sus emociones, no es impulsiva. Sigamos leyendo algunos pasajes más, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 en adelante hasta el 18. Primera de Pedro 3, 14 al 18 dice, mas también, si alguna cosa padecéis,
por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Mesías. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aquí ya confirma lo que dijimos en un momento. Vamos a ser señalados, quizás vamos a padecer, dice aquí Pedro, pero si nosotros estamos padeciendo, que sea por causa del Eterno, que sea por causa de su palabra, dice, que no estemos padeciendo por nuestros pecados, sino que por causa del Eterno, dice aquí Pedro, y que cuando estemos ahí padeciendo y cuando seamos señalados, cuando seamos objeto de burla, de crítica, nosotros podamos actuar con mansedumbre. Y dice que de esa manera avergonzaremos al que nos está señalando. Ahí viene el texto cuando en el libro de Proverbios no lo anoté, ahora me vino a la mente el texto, dice, la respuesta blanda quita la ira. Es como lo mismo que está diciendo aquí Pedro. Vas a ser señalado, vas a padecer, pero que sea por hacer lo bueno, no lo malo. Y cuando pase eso, actúa con mansedumbre, presenta defensa, pero con mansedumbre, no con agresividad, no gritando, no con mansedumbre. Y serán avergonzados, dice aquí el texto. Todo aquel que te está señalando, porque al final tú estás haciendo lo correcto y tienes una buena conducta. Por último, mi hermano, ya terminando, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que aprendamos de Yeshua. ¿Cómo era él? Dice, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que ser como nuestro maestro, nuestro bendito Raboni, Yeshua. Debemos ser como él, mansos y humildes. Él fue tan manso que dice la escritura que enmudeció cuando él podría haberse defendido, cuando cuando el emperador lo encuestó, ¿cierto? Le empezó a hacer preguntas de por qué estaba preso, de por qué llegó ahí y de todo lo que le acusaban. ¿Qué podía decir él? Dice la escritura que él cayó, enmudeció, él no se empezó a justificar, él no se comportó agresivamente, violentamente, no, dice la escritura que no habló ninguna palabra. Y así, y ese estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53. Leámosla, Isaías 53, puntualmente en el versículo 7.
Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso fue un acto de mansedumbre que hizo nuestro maestro. Él controló sus impulsos en ese momento. Imagínense, lo estaban acusando y le estaban diciendo que era digno de morir, y al final terminó muriendo así, pero en ningún momento él se justificó y empezó a ser agresivo, a tratar de zafarse en el momento. No, él se dejó llevar, dice aquí el texto, como oveja cuando es llevada al matadero, la ovejita que no hace nada. Así Yeshua se comportó. Ese fue un acto de mansedumbre y humildad, porque estaba padeciendo, él sabía que padecía por una buena causa, estaba dispuesto. Característica de la mansedumbre, entonces, hay amor, hay paciencia, controla sus impulsos, sabe cuándo hablar, no es violento. Debemos ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente, y comenta nuestra hermana Catherine. Amén. Y por último, mis hermanos, la recompensa que tendrán los mansos es que ellos van a heredar la tierra. Esto también lo podemos ver en el Salmo 37. Aquí está el Salmo. Salmo 37, Salmo que pedía mi hermana Pame. Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Vamos a leer del 1 al 11. Porque como hierba serán pronto pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Aquí está hablando de los malos, que no hay que impacientarse de todos los que hacen maldad, de los corruptos. Hay que aguantar y decir, bueno, en su momento ellos van a tener su paga. Versículo 3, confía en el Eterno y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Eterno, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Eterno y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de shalom, de paz. Entonces vemos que el que es manso, el que busca la mansedumbre en su vida, su paga va a ser, no en este tiempo, como hablábamos también el Shabbat pasado, va a ser obtener esa tierra prometida, esa tierra que un día el Padre Eterno le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la tierra con la que murió esperando Moshe. Todos estos personajes, dice la escritura en el libro de Hebreos, que por fe murieron todos estos personajes esperando la tierra prometida. ¿Y de qué tierra está hablando? De la tierra celestial. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos bendiga, que podamos nosotros ser personas que busquen la mansedumbre, que podamos ser personas que busquemos ser manso.
Y además, todo lo que hablamos respecto a esto, ¿qué opina la psicología, por ejemplo, respecto a esto? Dice la psicología que lo primero que nosotros tenemos que tener para poder enfrentar los problemas que nos vienen a nuestra vida es tener una actitud adecuada, dicen los psicólogos. Buscar la tranquilidad, dicen ellos. Si no se maneja adecuadamente los problemas, esto puede generar trastornos o enfermedades psicológicas o físicas. La psicología recomienda buscar ese momento de tranquilidad frente a los problemas, a no reaccionar de inmediato. Es el acto de tener mansedumbre, de ser manso. Los psicólogos recomiendan cuando te venga un problema, no actúes al tiro, busca el momento de analizar, de meditar, no actúes de inmediato, porque ellos dicen que el no actuar así te puede conllevar a enfermedades psicológicas o enfermedades físicas. Y hay muchas enfermedades que se generan a causa de las preocupaciones, a causa de malestares que nosotros podamos tener, incluso con personas, está comprobado. Esas penas que nosotros tenemos con alguien, que alguien nos hirió y nunca los perdonamos, eso que podemos arrastrar con los años se puede reflejar en una enfermedad. Puede ser una enfermedad psicológica o puede ser una enfermedad física. Y hay muchas enfermedades, y ahí viene el estrés, ¿cierto? Por ejemplo, muchos dolores de cabeza vienen por el estrés, jaquecas vienen por el estrés. Otras enfermedades, cuando no te responde bien un órgano del cuerpo, cuando se recogen los nervios, por lo mismo, porque no hay mansedumbre, no hay tranquilidad, no existe eso. Entonces, no podemos controlar nuestras emociones, los impulsos. Que el Eterno nos bendiga, mis hermanos, que podamos ser personas mansas, personas que controlen los impulsos. Van a venir momentos que a lo mejor van a querer sacarnos de nuestras casillas, momentos que nos vamos a enojar, porque son emociones, nos vamos a enojar, vamos a sentir ira, nos va a pasar en la vida, pero sepamos controlar estas emociones. Seamos mansos, que hay una gran promesa para los mansos. Que el Eterno nos bendiga. Voy a cortar aquí transmisión.